Me miró con frialdad y dijo que yo solo era una anciana inútil. Tragué saliva con fuerza, respiré profundamente y me levanté. En ese momento no tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar de mi boca. Durante años lo di todo, lo crié con amor, sacrifiqué mis sueños y pasé noche tras noche cuidándolo. Y ahora, que me llamen así, como si toda mi vida no valiera nada, fue entonces cuando entendí. Ciertas palabras duelen más que cualquier dolor físico, pero lo que no esperaba fue mi reacción. No grité, no lloré, solo dije algo que lo cambió todo, y tal vez por primera vez vio quién era yo realmente. Si alguna vez te han lastimado las personas que más deberían protegerte, si alguna vez te han tratado como una carga o como alguien que no importa, esta historia te conmoverá profundamente, porque a veces una sola palabra puede hacer justicia a una vida entera. Estaba sentado allí, en un rincón de la habitación, como tantas otras veces, en silencio, viendo a mi hijo hablar, con ese tono seco e impaciente, como si ni siquiera estuviera ahí. Y luego, sin mirarme, dijo: «Ya no sirves para nada, solo eres una vieja inútil». En ese momento parece que el tiempo perdió su sonido. El suelo no tembló, pero algo dentro de mí se quebró, y junto con ese dolor nació algo diferente, una fuerza que creía desaparecida con el paso de los años. Me puse de pie, y en ese momento no tenía ni idea de lo que iba a oír de mi boca. Ya sabes, a veces pasamos toda nuestra vida siendo los cimientos de la casa, haciendo lo que nadie ve, cuidando, dando, amando en silencio. Pero llega un punto en que el silencio se convierte en una prisión, y lo que hice después nunca lo olvidará. Hoy quiero contaros lo que pasó aquella noche, y más que eso, quiero mostrarte que nunca es demasiado tarde para redescubrir tu dignidad, porque cuando una madre se pone de pie, no es solo un cuerpo el que se pone de pie, es toda una historia que exige respeto. Y si de alguna manera esta historia te conmueve, cuéntamelo en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas sobre esto. Escribe también desde dónde estás mirando, tu ciudad, tu país. De esta manera construimos un espacio real, donde tu historia también es escuchada. Y si lo sientes en tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí siempre encontrarás historias que acogen e inspiran, y demostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo con dignidad. Mi historia comienza con una herida, pero termina con algo que ni él ni nadie más jamás podría imaginar. Y todo empezó en ese silencio, el día que me di cuenta de que el peor dolor no es la soledad. Te tratan como si ya no tuvieras valor. Desde que enviudé, la casa que una vez fue mi refugio comenzó a encogerme. Con el tiempo, aquella casa, que ayudé a construir con sudor, fe y amor, se convirtió en un lugar extraño. Mis pasos parecían molestar, mi presencia pesaba, mis silencios ya no eran respetados. A mis 72 años, todavía me levantaba temprano, hacía café, organizaba lo que podía, intentaba ser útil. Pero ser útil ya no significaba ser visto. Me había convertido en parte del mobiliario, quieta, silenciosa, fácilmente ignorada. Y quizás lo más doloroso fue darme cuenta que esto venía de la persona que más amaba. Mi hijo y su esposa caminaban por la casa como si yo no existiera. Hablaron de planes, facturas, problemas, siempre suyos, nunca nuestros. Oí los susurros, sentí las miradas de reojo, los suspiros de impaciencia, y aunque me esforzaba por no darme cuenta, algo dentro de mí ya lo sabía. Era una molestia. Hice como que no veía, no por ingenuidad, sino porque mi corazón aún buscaba migajas de cariño. El miedo a ser una carga me mantuvo en silencio, y ese silencio se hizo cada vez más pesado. Pero por más que me reprimía, nada parecía suficiente. Hubo días en que me pregunté si todavía era parte de esa familia. Las comidas llegaban sin invitación, las conversaciones sin espacio, los gestos sin cariño. Yo era madre, pero parecía que poco a poco había ido perdiendo ese título, como si la vejez hubiera borrado su importancia. En el fondo, solo quería pertenecer, sentir que mi historia aún tenía valor, que mi experiencia todavía contaba, que mi voz todavía era escuchada. Pero todo lo que encontré fue un lugar en las sombras, una existencia que pasó desapercibida. Y eso duele más que cualquier soledad. No fue solo olvido, fue una especie de abandono que ocurre incluso cuando están juntos. Estar ahí
y al mismo tiempo no estar ahí, respirar, pero no ser notado. Y, aún así, seguí intentándolo, por amor, por esperanza o tal vez por apego. Recordé los tiempos en que esa casa estaba llena de vida, llena de nosotros. Ahora estaba llena de silencios y ausencias, pero insistí, porque aprendemos que las madres podemos con todo, hasta que poco a poco deja de existir, dentro de la propia casa. Recuerdo una tarde en la que intenté hablar de un pequeño problema que había en casa. Mi hijo apenas me oyó. Respondió con frialdad, sin apartar la vista del teléfono. Lo revisaré más tarde, mamá. Ahora no puedo. Y así, los pequeños rechazos se convirtieron en rutina. No fue solo falta de atención, fue falta de respeto disfrazada de cansancio. Poco a poco me di cuenta de que mi palabra ya no tenía ningún peso. ¿Y qué sentí? Que ya no era bienvenido. Había un dolor constante en mi pecho, como si cada día me desvaneciera un poco más. Yo fui la mujer que una vez sostuvo esa casa, quien la cuidó, quien la alimentó, quien la enseñó. Ahora, ella era vista como una molestia y me carcomía en silencio. Me hizo dudar de mí mismo. ¿Envejecer significa perder valor? ¿Mi historia había dejado de importar? Estas preguntas me seguían todos los días. Aún así, seguí intentando ser útil. Ella ayudaba con sus nietos, lavaba platos, limpiaba lo que podía, siempre esperando ser notada. Pero no era ayuda lo que querían. Lo que querían era que desapareciera. No lo dijeron con palabras, sino con miradas. Y la peor soledad es la que se da rodeado de gente. Personas que, poco a poco, te hacen sentir invisible. Y así fueron pasando los días, uno tras otro. Me estaba desvaneciendo, encogiendo, esperando que algo cambiara. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. El amor que me ataba a aquella casa ya no era suficiente. Y lo que no imaginé era que todo saldría a la luz de una manera tan cruel. En una noche en la que solo quería hacer el bien, recibí la mayor humillación de mi vida. Y fue allí que todo cambió. Era viernes. Habían organizado una cena con amigos, algo poco común. La casa estaba llena de vida, de voces y de olores, y yo, como siempre, hice mi parte. Lavé las verduras, condimenté las carnes y acomodé los platos con el cuidado de quien todavía se preocupa. Nadie me pidió ayuda, pero ayudé de todos modos. Quizás porque en el fondo todavía esperaba una sonrisa, un gracias, una mirada de reconocimiento, pero lo único que conseguí fue silencio. Ese mismo silencio frío que ya formaba parte de mi vida diaria, y sin embargo, allí estaba yo, tratando de ser útil, todavía tratando de ser visto. Los invitados comenzaron a llegar, caras nuevas, risas fáciles, conversación libre. Permanecí discretamente en un rincón de la habitación, observando, tratando de no molestar. Mi hijo pasó junto a mí como si estuviera evitando un mueble en el camino. Su esposa sonrió a los demás, pero a mí no me dijo ni una palabra. Aún invisible, permanecí allí. Parte de la escena, pero no de la celebración. Y eso me dolió más de lo que quería admitir. En un momento dado, uno de los invitados, un hombre amable que nunca me había visto antes, me miró y me preguntó amablemente, ¿vives aquí con ellos? Fue un segundo en el que todo podría haber sido diferente. Mi hijo pudo haber dicho algo sencillo, respetuoso, amoroso, pero él se rió, una risa corta y burlona que me atravesó como un cuchillo. Y luego, delante de todos, dijo, ella vive ahí, pero es solo una vieja inútil que aún llevamos con nosotros por lástima. Las palabras resonaron. Parecían no tener cabida en la habitación ni en mi pecho. Las risas que siguieron, algunas tímidas, otras sinceras, fueron como bofetadas. Mi corazón se aceleró, mi garganta se apretó. Allí, delante de todos, lo escupió fríamente y destruyó todo lo que aún quedaba entre nosotros. Ya no era solo falta de respeto, era humillación. Familia, pública, humillación cruel. Y yo, sentado allí, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Por un momento pensé que me desmayaría. Mis manos sudaban, mi cara ardía, mis ojos lloraban, pero no lloré, no allí. En lugar de eso, respiré profundamente y me mantuve firme, como quien contiene un viejo dolor que finalmente se desborda. Sentí las miradas sobre mí, algunas avergonzadas, otras indiferentes. Y cuando miré a mi hijo,
vi en sus ojos no arrepentimiento, sino desprecio. Fue entonces cuando entendí. Realmente creía en esas palabras. Dentro de mí, algo se rompió. Un vínculo que mantenía todo unido se desintegró en silencio. La mujer que soportó años de abandono materno ya no pudo permanecer en silencio. La anciana inservible, como él decía, seguía siendo madre, seguía siendo persona. Y en ese momento me di cuenta que ya no necesitaba aceptar migajas, ni amor, ni respeto, ni espacio en esa casa. Lo que vendría después cambiaría todo. Me levanté lentamente, no por debilidad, sino por falta de control. Cada movimiento estaba lleno de dolor y decisión. Todos me observaban en silencio, tal vez esperando que dijera algo, tal vez esperando que me derrumbara, pero no me caería, no delante de ellos. Lo que yo haría, nadie en esa sala lo esperaba, y lo que pasó después, nadie en esa casa lo olvidaría jamás, porque cuando una mujer se levanta, lleva consigo todo lo que sostiene a los demás. Me levanté de la mesa con manos temblorosas, pero el corazón firme. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los invitados, que minutos antes habían estado riendo, apartaron la mirada. No necesité decir nada. Mi gesto lo decía todo. Salí de la sala hacia mi dormitorio y cada paso era como cruzar un portal sin retorno. Allí, dentro de mí, ya no había dudas. Era hora de respetarme. Al cerrar la puerta, fui directo al cajón donde había guardado ese sobre durante tanto tiempo. Era más que un simple papel. Era un símbolo de la confianza que, hasta entonces, aún existía. Respiré profundamente y apreté el sobre con fuerza. Fue una carta escrita por mí, de mi puño y letra, en los días en que todavía creía que el amor era suficiente. Tenía la intención de donar la casa a mi hijo, un gesto de amor, de agradecimiento por todo lo vivido. Pero esa noche me quitó todo, excepto mi dignidad, y fue con esa dignidad que regresé a la habitación, con el sobre en mis manos. En ese momento, dejé de ser la madre sumisa. Era la mujer que se puso de pie. Los ojos me siguieron, tensos, curiosos, sorprendidos. Mi hijo intentó ocultarlo, pero estaba claro que no sabía lo que se avecinaba. Me acerqué a la mesa y, sin apresurarme, coloqué el sobre delante de él. Miré a los ojos al hombre que creé, a quien amé, y que me deshizo públicamente. Y con voz tranquila pero aguda, dijo: «Si soy una carga, no te preocupes, me voy. Pero primero, lee esto». El impacto fue inmediato. Nadie lo esperaba. Su esposa se quedó quieta, sin saber qué hacer. Los amigos se miraron unos a otros, incómodos, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Pero ya no temblaba. La vieja inútil estaba allí de pie, mirando a todos a los ojos, no para disculparme, no para justificar nada, pero para dejar claro que, incluso a los 72 años, todavía sabía el valor que tenía, y en ese sobre estaba la respuesta que merecían. No fue venganza, fue verdad. Nadie tuvo el coraje de abrir el sobre en ese momento, pero el mensaje fue dado, y mi hijo lo entendió. Su mirada cambió, del orgullo al miedo, porque se dio cuenta que lo que vendría de allí era más grande que las palabras. Fue la consecuencia de años de abandono, humillación y traición por parte de su hijo, y ahora sería él quien soportaría el peso de lo que había hecho. Solo le di la oportunidad de entender. Se hizo el silencio de nuevo, pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la invisibilidad, era el silencio del respeto. Quizás tarde, quizás forzado, pero aún así, respeto. Allí, delante de todos, recuperé lo que hacía tiempo que había perdido, el poder de decir basta, y lo dije, sin gritar, sin llorar, pero con una valentía que solo quienes han vivido demasiado pueden comprender. Y ese momento fue solo el comienzo. Sabía que mi historia no terminaría ahí. De hecho, empezó. Empezó desde el momento en que me defendí. Y cuando volví a mi habitación, mi corazón se sintió ligero, no porque todo se haya resuelto, pero porque por primera vez no me quedé callado, y lo que revelaría a continuación cambiaría todo, incluyendo lo que pensaba de mí. Dentro de ese sobre había una carta escrita por mí, de mi puño y letra, con palabras que llevaban la historia de toda una vida. Era una carta de donación. Dije que tenía la intención de transferir esa casa a nombre de mi hijo,
como muestra de agradecimiento, de amor, y porque creía que ese sería mi lugar hasta el final. Pero esa carta nunca se registró, nunca salió del cajón. Fue solo una intención, una confianza que destruyó con esas crueles palabras. Y allí, delante de todos, llegó mi momento de romper algo más que papel. Saqué la carta del sobre y la abrí con calma. La habitación estaba completamente en silencio. Nadie se atrevía a respirar. Con manos firmes, rompí la carta en pedazos, uno por uno, como quien desgarra una mentira. Los ojos de mi hijo me siguieron con incredulidad, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando lo miré directamente a los ojos y le dije con una voz que nunca me había oído: «Esa vieja inútil todavía es dueña de la casa donde vives, y tienes 30 días para salir de ahí». El impacto fue inmediato. Su rostro palideció como si le hubieran dado una bofetada, y el mundo entero lo observó. Su esposa se quedó congelada y sus ojos se llenaron de vergüenza. Los invitados bajaron la cabeza, algunos avergonzados, otros sorprendidos, y yo me puse de pie, de una pieza, por primera vez en mucho tiempo. No fue venganza, fue justicia silenciosa. No grité, no lloré, me impuse con dignidad. En ese momento se dio cuenta de lo que había perdido. Perdió su confianza, su respeto y su techo, porque aquella casa que ocupaban con desprecio seguía siendo mía, y ahora sería el símbolo de mi libertad, el símbolo de que incluso una madre humillada puede levantarse y cambiar la historia. Allí, delante de todos, vio que ya no me controlaba, y el poder que creía tener nunca fue suyo. Los trozos de la carta sobre la mesa lo decían todo. No hicieron falta más discursos. Mi silencio habló más fuerte que cualquier grito. Y en ese silencio todos entendieron. La anciana invisible tenía un nombre, tenía fuerza, tenía valor. Y si todavía alguien lo dudaba, ahora lo sabe. Nadie pisotea a quien se mantiene firme con la verdad. Me giré y salí de la habitación lentamente. Atrás de mí dejé el peso de años de humillación familiar. Dejé la carga que llevaba en silencio, por amor, por miedo, por apego. Pero ahora era yo quien tomaba las decisiones. Y mi decisión fue definitiva. A partir de ese momento ya no sería vista como una molestia. Yo era la mujer que él nunca olvidaría. El siguiente paso estaba claro: salir de aquella casa con la cabeza en alto. No como alguien que huye, sino como alguien que se libera. Y eso fue lo que hice, porque aquella vieja inútil tenía mucho que enseñar. Y ese día enseñé a todos el valor del silencio que libera y el amor propio que renace, incluso después de los 60. Y lo que vendría después sería solo mío. Subí las escaleras con paso firme, pero con el corazón ligero. Por primera vez en años sentí que tenía el control de mi propia historia. Ya no había lágrimas, ni miedo, ni culpa. Hubo decisión, claridad, coraje. Entré en la habitación que había sido mi refugio tranquilo durante tanto tiempo y comencé a empacar mi maleta. Cada pieza de ropa doblada era un símbolo de la vida que elegí dejar atrás, no por debilidad, sino por amor propio. Poco después apareció mi hijo, angustiado, intentando discutir. Su esposa lloraba, pero no era de arrepentimiento, era de desesperación. Sabían que habían cruzado una línea. Y también sabían que, en ese momento, nada de lo que dijeran cambiaría mi decisión. Los escuché en silencio, pero dentro de mí ya no había lugar para la duda. La herida que abrió con esas palabras no se curaría con disculpas. Ya era demasiado tarde. Mientras hablaba, continué empacando mis cosas. No por indiferencia, sino porque ya no encajo en ese lugar. Aquella casa que con tanto esfuerzo y amor ayudé a construir ya no era mi hogar. Fue una escena de abandono materno, humillación familiar y traición por parte del hijo. Y ya no viviría entre muros que me hicieran invisible. Era hora de irme, por mí, por mi paz, por mi dignidad en la vejez. Y ya no hubo vuelta atrás. Cuando bajé las escaleras con la maleta en las manos, reinaba el silencio. Los invitados ya se habían marchado, dejando atrás solo el peso de la verdad. Mi hijo estaba allí parado, sin saber qué hacer, y yo, con la cabeza bien alta, simplemente dije: «No me esperes más». No grité, no lloré, simplemente me despedí con la serenidad de quien ha elegido liberarse.
y di mi último paso fuera de aquella casa. En la calle, el aire parecía más ligero. El mundo exterior era el mismo, pero dentro de mí, todo había cambiado. La humillación que había soportado durante tanto tiempo ya era cosa del pasado, y en lugar de dolor, hubo libertad. No soy una mujer rota, soy alguien que se levantó, quien entendió que no merece migajas de cariño ni desprecio disfrazado de cuidado, y que tienes derecho a empezar de nuevo. Con cada paso sentía más fuerza. Fuerza de quien se negó a ser visto como una carga. Fuerza de quien eligió decir basta con firmeza y sin violencia. El mundo puede no valorar a los ancianos, puede hacer invisibles a las madres, pero ya no aceptaría ese papel. La mujer que salió de aquella casa era la misma que había entrado años antes, pero ahora, renacido en dignidad. Me fui sin mirar atrás, porque sabía que lo que quedaba allí ya no me pertenecía. Continuarían viviendo con el peso de sus propias decisiones, y yo quedaría libre. Libre de falta de respeto, humillación, invisibilidad. Mi silencio fue mi grito, y ese grito resonaría donde más importaba, dentro de mí. Y en ese momento no sabía exactamente hacia dónde iba, pero yo sabía quién era, y que nunca más permitiría que la trataran como a una anciana sin valor, porque valgo más de lo que jamás reconocieron. Y lo que hice ese día no fue irme, estaba volviendo a mí, y eso nadie me lo quitaría nunca más. Después de que salí de esa casa, mi teléfono no paraba de sonar. Todos los días me llamaba, me enviaba mensajes, quería hablar. Pero ya era tarde, demasiado tarde para palabras, para disculpas, para arrepentimientos vacíos. En menos de un mes, abandonaron la casa, la misma casa que una vez creyó que era suya. Lo vendí por un precio justo, sin prisas, con la serenidad de quien sabe que hace lo correcto. Con ese dinero compré una casa más pequeña y sencilla en un barrio tranquilo, donde nadie me conocía y donde, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Pero antes de este nuevo hogar, esa misma noche que salí, fui directo a la casa de mi hermana. Me recibió con un abrazo silencioso, sin preguntas, sin juicios, como si ya supiera que ese momento llegaría. Allí, entre su cariño y mi silencio, comencé a reconstruirme, pedazo a pedazo, recuerdo a recuerdo, sin prisa, sin miedo, porque a veces todo lo que necesitamos es un refugio seguro y respeto. A los 72 años comencé desde cero, sin lujos, sin exageraciones, pero con algo que hacía tiempo que no sentía: paz. Descubrí que no necesito mucho espacio para vivir, solo necesito un lugar donde me vean, me escuchen y me valoren, y sobre todo, un lugar donde me siento completo, porque lo que me faltaba no era un techo, sino dignidad en la vejez, y eso nunca más dejaría que nadie me robara. Cada día en mi nuevo hogar era un regalo. Un café tomado en silencio, una puesta de sol contemplada desde la ventana, una sonrisa intercambiada con vecinos que no sabían nada de mí, pero que me trató con amabilidad. Cosas sencillas que durante mucho tiempo me fueron negadas. Y en ese nuevo comienzo aprendí que el amor no se puede imponer ni rogar. El amor propio, sí, necesita ser cultivado y respetado. No me sentí enojado, sentí alivio. Alivio por haber roto el ciclo de humillación familiar. Por haber dicho basta, con firmeza pero con calma, y por elegirme a mí misma después de toda una vida de elegir a otros. Allí, en ese nuevo hogar, comprendí que irse no es signo de debilidad. Salir del armario puede ser el mayor acto de valentía para alguien que se ha sentido menospreciado durante demasiado tiempo. Y elegí irme para encontrarme de nuevo. Comencé a cuidarme como no lo había hecho en años. Paseos cortos, lecturas olvidadas, y hasta nuevos vínculos con personas que se cruzaron en mi camino con respeto. La vida, incluso en la vejez, todavía puede ser bella, porque la edad no borra el valor de una mujer. La edad revela fuerza, experiencia y poder de decisión. Y ese poder lo recuperé. Me miré al espejo con más calma. Las marcas del tiempo todavía estaban allí, pero ahora tenían otro significado. Eran cicatrices de una historia que no terminó en dolor. La historia de una mujer invisible que se convirtió en luz para sí misma. Y eso, nadie más me lo podría quitar, porque lo que hice al salir de esa casa fue más que empezar de nuevo. Se trataba de reconstruirme donde nadie lo esperaba. Y en ese silencio que me envolvió,
surgió una certeza. No necesitaba que nadie me validara. La anciana inútil valía mucho, y lo que le dije a mi hijo, meses después, sería la última palabra que oiría de mí, una palabra simple pero definitiva. Y eso terminaría esa historia de una vez por todas. Meses después, apareció. No me esperaba esto, y honestamente, ni siquiera lo quería. Mi teléfono sonaba con menos frecuencia, y poco a poco, su silencio también se hizo presente. Pero ese día, él vino a mi nueva casa. Había algo en sus ojos que yo conocía bien. Arrepentimiento, quizás por todo lo que perdió, quizás por el vacío que quedó tras mi partida, tal vez porque finalmente entendió el valor de la mujer a la que humilló. No vino con regalos, ni flores, ni discursos preparados. Llegó con los hombros encorvados, la mirada baja y pidiendo conversación. Lo dejé entrar, no por debilidad, sino por paz interior. Habló mucho, de anhelos, de errores, de tiempo perdido. Dijo que me extrañaba, que quería empezar de nuevo, que todo podía ser diferente. Pero mientras hablaba, me di cuenta. Todavía no entendía lo que había hecho. Pensó que las palabras podrían borrar años de abandono y una traición por parte de su hijo que le dolió profundamente. Lo escuché con calma. Le dejé decir lo que necesitara decir. Y cuando terminó, lo miré a los ojos y vi al niño que crié, pero también el hombre que una vez me llamó una vieja inútil. Ya no sentía ira ni dolor. Sentí compasión, pero sobre todo sentí amor propio. Y entonces respiré profundamente y con calma dije solo una palabra: adiós. Eso fue todo. Una despedida tranquila, pero llena de todo lo que nunca podría decir. Intentó insistir, pedir más tiempo, más oportunidades, pero ya no había espacio para el retorno, porque algunas heridas sanan, pero dejan marcas que no se pueden ignorar. Y esa casa, que una vez fue mi prisión emocional, ahora era mi santuario de libertad, y en ella solo caben aquellos que me tratan con dignidad. Se fue sin mirar atrás, y yo cerré la puerta con la certeza de que había cerrado un ciclo. No con rencor, sino con valentía, el coraje de una mujer madura que aprendió que el perdón no es convivencia, que la paz no se puede comprar con promesas vacías, y el amor solo es válido cuando viene acompañado de respeto, algo que durante años no supo darme. Ese día sentí alivio por haber dicho adiós sin miedo, sin culpa, sin dolor. Fue la última parada que necesitaba para seguir adelante con cuidado, y él llevaría por siempre el peso de lo que hizo, de lo que perdió, de lo que despreció, pensando que nunca se iría, porque creía que las madres pueden con todo, pero demostré que incluso una madre, un día, aprende a irse. La palabra que dije fue corta pero resonó fuerte, resonó dentro de él y dentro de mí, y desde ese momento nunca más tuve que explicar quién era, porque el que se levanta después de ser humillado ya no le debe nada a nadie, y la mujer que dijo adiós ese día, ella no era solo una anciana sin valor, ella era la mujer que él nunca podría olvidar. Hoy cuando miro hacia atrás, no siento ningún arrepentimiento, me siento orgulloso de haberme puesto de pie, de haber roto el silencio, de haber demostrado que incluso una madre merece respeto, merece voz, merece dignidad. Me llamaron vieja inútil, pero hoy sé que valgo más de lo que él jamás podría pagar. No en dinero, sino en historia, en vida, en todo lo que llevé en silencio sobre mis espaldas. Ser madre no me convirtió en propiedad de nadie. Ser viejo no me hizo desechable. Aprendí, a través del dolor, que el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto, y que el tiempo no borre el valor de quienes construyeron hogares, criaron hijos, sostuvieron el mundo en sus manos. Yo no era una carga, yo era el cimiento, los cimientos de esa casa, de esa familia, de ese hijo que creyó poder humillarme impunemente. Pero cada base, cuando se cae, deja que todo se derrumbe. Y eso es lo que aprendió. El camino difícil, lo que me llamaban vieja sin valor, hoy es mi fuerza, porque esa frase que escupió sin pensar me liberó, me hizo ver que todavía tenía una opción, y me elegí yo misma. Elegí dejar de ser una madre invisible. Elegí no aceptar más la humillación familiar disfrazada de convivencia. Y sobre todo, elegí no renunciar a mi valor, el valor de la experiencia, el valor del amor que di durante años sin esperar nada a cambio.
el valor del silencio que soporté hasta que se volvió insoportable, y el valor de una mujer que existe más allá del rol de madre, porque somos más que títulos, más que funciones. Somos historias vivas que merecen ser honradas, no borradas. Y esta historia la reescribí con mis propias manos. Mi vejez no es una debilidad, es fuerza acumulada en cada línea del rostro, en cada recuerdo, en cada paso dado con valentía. Y la vejez no es el final, es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo donde el amor propio habla más fuerte que la necesidad de complacer, donde el respeto se vuelve no negociable y donde la paz vale más que cualquier lazo de sangre, incluso si es con tu propio hijo. Hoy lo entiendo. Él nunca supo quién era yo. Nunca vio más allá de la mujer que le servía en silencio. Pero ahora, él lo sabe. Él sabe que la anciana sin valor tuvo la fuerza suficiente para derribar todo lo que él daba por sentado. Y esa fuerza nunca la olvidará. Porque me fui, pero me llevé todo lo que sostenía ese hogar. Y sin mí, tuvo que aprender a caminar solo. Que mi historia sirva de lección a los que permanecen en silencio. Para aquellos que sienten que envejecer significa desaparecer. No lo es. Envejecer es resistir. Y también es la oportunidad de empezar de nuevo con más sabiduría, más verdad, más libertad. Y si un día te llaman viejo inútil, recuerda, quien te menosprecia nunca supo quién eres realmente. Hoy cuando miro hacia atrás no siento enojo, siento alivio, porque aprendí, a través del dolor, que no es egoísta elegir la propia paz, que el amor de una madre no se mida por lo que soporta, pero mientras sea respetado, y la dignidad no tiene edad. Me defendí, y tal vez eso fue lo más difícil y lo más hermoso que he hecho por mí. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que quienes deberían protegerte más ignoraban tu valor? Escribe en los comentarios. Tu historia también importa. Ella puede tocar a alguien que lo necesita y aquí su voz será respetada. Dime también desde dónde lo estás viendo, tu ciudad, tu país. Así creamos un espacio de apoyo y pertenencia, donde nadie es invisible, donde cada historia tiene un lugar. Si esta historia te habló al corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás historias que acogen e inspiran. Y recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo con dignidad. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, comparte este vídeo con cariño. A veces una sola historia puede ser reveladora y curar heridas que parecían demasiado silenciosas para ser notadas. Aquí nunca estarás solo. Este es un espacio de apoyo y juntos somos más fuertes.